Bueno, gente fifí, liberales, conservadores, pues aquí listos para platicar otro tema de carácter político. Miren, durante prácticamente 2 semanas se ha hablado mucho acerca de el convenio, la contratación de médicos cubanos que vendrán estas 500 personas, estos profesionales de la salud, a asistir al gobierno mexicano para poder atender las poblaciones de alta demanda y que están muy lejanas a las grandes ciudades. A ver, este video se llama Las medias verdades, las medias mentiras respecto a los médicos cubanos. La situación es que les quiero platicar mi experiencia respecto a los convenios que siempre han existido con el gobierno cubano. Es mentira que apenas ahora se esté apoyando a Cuba respecto a este tipo de contratos, en donde una de las formas de financiamiento que el gobierno cubano tiene para hacerse de divisas es rentar la mano de obra profesional de del sector salud o del sector deportivo o del sector cultural principalmente. Esa es una realidad, pero no con este gobierno nada más. No importa si ha sido el PAN o el PRI o Morena, siempre se ha tenido este tipo de convenios. Les decía yo que les quiero platicar lo que en mi caso sucedió en un convenio en donde la administración de Vicente Fox, en donde estaba asignada este acuerdo entre la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, y el Instituto del Deporte de Cuba, pues había ahí la posibilidad de tener visita de nosotros para especializarnos, en mi caso, en materia de psicología del deporte, y fue en el Instituto Manuel Fajardo. Y desde luego que el matriculado, el viaje y el hospedaje allá, pues fue oneroso desde el punto de vista de lo que significaría un mercado normal de una profesionalización, y pues obviamente becados a través de la CONADE se hizo esto. Es decir, ese gobierno, que muchos de ellos ahora critican a Morena por tener este acuerdo, pagaron a Cuba estas matriculaciones para que recibiéramos esa información. En contraparte, después de que estuve allá en Cuba, yo trabajando para el Seguro Social en el área del deporte, luego trajimos a especialistas en materia de psicología del deporte, o incluso ya había antes también entrenadores que se contrataban a través de ese acuerdo de la Comisión Nacional del Deporte, pero con intermediación del Seguro Social, y en donde el Seguro Social, con un presupuesto, también se pagó la permanencia de psicólogos del deporte o de entrenadores cubanos que vinieron para lo que es el desarrollo deportivo del IMSS. Entonces, las medias mentiras y las medias verdades. La realidad es esa. El fondo del asunto es que Cuba siempre ha hecho esto con los diferentes gobiernos del mundo, y quien tiene oportunidad de contratarlos, ahí está. Ahora, mandan a los mejores médicos, o mandan a los mejores entrenadores, o mandan a los mejores psicólogos del deporte, o a los mejores artistas. No. Y eso lo platiqué precisamente con la gente especializada en el deporte, en donde pues a México nos mandaban los segundos o terceros entrenadores, porque pues obviamente ellos necesitaban fortalecer todo lo que es su desarrollo deportivo para obtener las medallas, porque eso pues les daba precisamente una jerarquía, y a partir de ahí en eso. Y pasa lo mismo con los médicos, y pasa lo mismo con la gente de la cultura. Entonces, este gobierno hace bien en contratar médicos si te faltan, sí. ¿Por qué? Porque hay otra situación. Trabajando yo en el Seguro Social, me pude dar cuenta de que había convocatorias en estados en específico, donde había delincuencia organizada, principalmente del narcotráfico, en donde los médicos no querían ir a trabajar allá. ¿Por qué? Pues porque eran objeto de extorsión. Convocatorias de plazas de 50, 60, 100 plazas que estaban abiertas para que médicos generales o médicos especialistas fueran, pues, ¿no?, en Tamaulipas, por ejemplo, o en Sinaloa, o incluso en Sonora o en Chihuahua. Eso es así. Ahí están los datos duros de parte del Seguro Social, y no es de esta administración, de muchas otras administraciones. Entonces, si hay faltantes, sí. Ahora, que el gobierno de México no quiera reconocer, el actual gobierno, la 4T, no quiera reconocer que sí es por este faltante de médicos, pero principalmente es por apoyar la parte económica del pueblo cubano a través de estas divisas, pues ese es el problema de una mentira
permanente que tiene en las mañaneras el presidente López Obrador. Porque si fuera abierta y en una situación en donde expresara todo esto que le estoy comentando, seguramente la gente diríamos, ah, pues sí, fíjense, siempre ha existido convenios desde hace mucho tiempo de los gobiernos priistas, de los panistas, así que no nos vayan no nos cuenten cosas que no, porque así como se le acusa a este gobierno, que ya en su momento, por ejemplo, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum pagó una cantidad importante a Cuba por algunos médicos cubanos que estuvieron aquí durante la pandemia, o ahora a esos 500, pues así hay convenios que se pagaron a grandes cantidades de gobiernos priistas y panistas. Pero también el gobierno mexicano tendría que decir, a ver, es cierto que tenemos gente que no quiere ir a trabajar allá, que hay oferta para médicos o ha habido oferta para médicos mexicanos, pero no quieren ir porque la delincuencia han pretendido extorsionar a estos médicos. Bueno, ahí es responsabilidad del actual gobierno de que esto no suceda, pero no solamente con los mexicanos, puede pasar también con los cubanos, porque el problema es que hay un vacío de poder y entonces hay muchos municipios en donde quien manda directamente es la delincuencia organizada. Pero obviamente cuando dices abrazos, no balazos, ¿cómo haces una intervención para que esto se quite? Entonces, estas son las medias verdades y las medias mentiras. Y desde luego que quien siempre queda bailando en el asunto, pues precisamente es la ciudadanía. Apenas ahorita nos damos cuenta que necesitábamos estos médicos y estas enfermeras, trabajadores sociales y estos equipos de salud en las poblaciones que menos tienen y las más alejadas y con menos población. Claro que no. ¿Cómo hemos subsistido como país durante décadas? Pues precisamente bajo ese esquema. El Seguro Social incluso lo que hizo fue en algún momento, al no tener esta presencia médica, fue capacitar a la propia población para hacer algo que se llama salud comunitaria. Que la salud comunitaria no tiene que ver nada más con la atención medicalizada. La salud comunitaria es un conjunto de acciones que tienen que ver con, por ejemplo, casos tan básicos que ustedes podrían decir, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía tengamos que hacer esto? Por ejemplo, no se tiene agua potable, pues entonces hay que ver cómo se puede hacer que el agua se convierta en potable. Y bueno, pues es desde el desinfectar el agua, ¿no? Con gotitas de cloro, o por ejemplo, hay lugares donde ni siquiera hay sanitarios, bueno, pues entonces hay que ver cómo se manejan las letrinas, o por ejemplo, con el asunto del paludismo, hay que ver cómo se ataca el hecho de que no se generen mosquitos, que tiene que ver con la limpieza. O sea, eso son conceptos básicos de una salud comunitaria que aportaría precisamente, o en su momento, las muertes de madres al procrear hijos, que bueno, pues obviamente la muerte materno-infantil era muy grande y poco a poco bajaron los índices porque se capacitó a todas estas personas que en esas comunidades daban precisamente a luz, ¿no? Y que en su momento, al no permitir que un médico las asistiera o porque no había, o aún existiendo, no querían que fueran atendidas por médicos, bueno, pues entonces había que asistir a estas personas que las mujeres que se dedicaban precisamente a hacer el apoyo para las mujeres embarazadas pudieran tener la capacitación y se murieran menos gente por cuestiones infecciosas y todo esto. Esa es la realidad en México. Esa es la realidad. El problema es que se convierte en un tema de carácter político cuando el presidente no explica a detalle la situación y entonces la gente, entre comillas, los conservadores del PRIAN, pues obviamente se van en contra de López Obrador porque ahora sí estás apoyando a Cuba, cuando ellos mismos lo hicieron. O, en este caso, no queriendo reconocer que en realidad lo que está apoyando es la economía cubana. Entonces, ahí está la información. Como siempre hemos dicho, la situación es de que en este país se dicen medias verdades, medias mentiras, pero aquí el gran problema es de que la gente no somos capaces de analizar y nos vamos o con un extremo o con el otro y entonces entramos en una disputa que no tiene ningún sentido porque los datos duros son estos que estoy comentando con ustedes. Así que, pues ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente.